Hoy es 8 de septiembre y en el municipio de Copacabana celebramos 482 años de fundación. Pero es bueno hacernos una crítica y preguntarnos, ¿Copacabana realmente fue fundada? ¿Cómo fue fundada? ¿Cómo era que los españoles realizaban fundaciones en el proceso de la conquista a mediados del siglo XVI? Son una serie de preguntas básicas que debemos plantearnos como sociedad y generar un debate histórico e historiográfico que nos permita criticar nuestra historia, estudiarla, analizarla y profundizar en ella y ver si sí es como realmente nos la han contado hasta el momento. Ese 8 de septiembre de 1541 simplemente hubo una misa y se fueron a seguir conquistando otros lugares y fundaron Santa Fe de Antioquia en diciembre de 1541. Entonces, ¿cómo es de delicado, sin fuentes, sin argumentos, sin documentos históricos o historiográficos, proponer una fecha determinada? Eso es muy peligroso porque coge carrera. Para la ciudadanía de Copacabana, fechas como estas deben ser relevantes, más allá de la celebración protocolaria, para preocuparnos y preguntarnos por ese pasado que constituye nuestra identidad, que es nuestro principal patrimonio inmaterial, y para conocer cuáles fueron los procesos sociales y humanos que terminaron desembocando en la conformación de un municipio como Copacabana. El 8 de septiembre se celebra el cumpleaños de la fundadora de pueblos. Pero hoy queremos proponer una pregunta. ¿Es realmente el municipio de Copacabana la fundadora de pueblos? ¿Por qué tenemos ese apelativo de fundadora de pueblos? La idea de proponer este debate es una idea sana, una idea racional, que busca realizar un estudio más profundo y más exhaustivo de la historia local o de la historia de nuestro querido municipio Copacabana. ¿A qué se debe ese debate? Se debe a lo siguiente. El Acuerdo 017 de 1997 institucionaliza una fecha, el 8 de septiembre de 1541, pero ese mismo acuerdo municipal no aporta o no da pistas de dónde puede encontrarse el acta de fundación de Copacabana. Es decir, ¿qué justificación tenemos en el momento para asumir que el 8 de septiembre es la fecha de la fundación de Copacabana? A título personal, he buscado en archivos, el Archivo Histórico de Antioquia, el Archivo Histórico de Medellín, una pesquisa demasiado pequeña en el Archivo General de la Nación, y en ninguno de los tres casos se ha logrado encontrar un acta o un documento o un respaldo documental que nos permita afirmar que Copacabana fue fundada el 8 de septiembre de 1541. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Hay que revisar las fuentes históricas. Como historiadores, nosotros revisamos las fuentes, pueden ser las crónicas de la conquista o los documentos oficiales de la época, que reposan en la actualidad en los archivos históricos como tal. ¿Qué sucede? Voy a dar dos casos muy puntuales. Tenemos dos cronistas, uno de ellos se llama Pedro Cieza de León y el otro se llama Juan Baptista Sardela. Ambos acompañaron a Jorge Robledo en su paso por el Valle de Aburrá en el año de 1541. Ambos dieron cuenta de lo sucedido en esta travesía y de lo que vieron en el valle, y también realizaron descripciones de Aburrá como tal, del Valle de Aburrá como tal. Ahora bien, ¿qué pasa? En ambas crónicas de la conquista, donde estamos hablando de testigos presenciales del paso de Robledo por el Valle de Aburrá, ninguna de las dos crónicas menciona que en los 15 días que los castellanos o la hueste conquistadora estuvo en el Valle de Aburrá, se haya realizado fundación alguna. A esto debo sumarle el siguiente hecho, y es que las fundaciones tenían que ser legalizadas en España. Vuelvo y lo reitero, fundar en la conquista es un proceso burocrático demasiado amplio y no es simplemente que un conquistador fue y se paró en un lugar y quiso fundar algo.
Tengamos en cuenta que las ciudades y las villas son entidades administrativas, administran recursos económicos y recursos humanos. Por lo tanto, era algo que estaba bajo el control de la corona española. Y quiero ser enfático en esta parte, porque el control es de la corona española y no de la Iglesia Católica, que acompañó a la corona española en todo este proceso de conquista. Yo hablaba con unos amigos de acá de Copacabana, nos quedamos huérfanos. Si entonces no fue el 8 de septiembre de 1541, ¿cuándo pudo ser? Pues hombre, en esos 15 días no se hace nada, solamente se recorre el territorio, se van a nominar algunos lugares, sitios, una quebrada, un accidente geográfico, un morro, un río, se va a cambiar sobre ese nombre indígena, pues se va a justaponer o sincretizar un nombre español, etcétera. Pero no hubo fundación alguna. ¿Qué se puede hacer? Seguir revisando las fuentes históricas e historiográficas, visitar con mucha calma el Archivo General de la Nación. El archivo de Popayán también nos puede indicar algunas orientaciones, el archivo de Antioquia, el archivo de Medellín. Cuando organicemos el archivo, que lo va en vías de organizar, el archivo acá de la Casa de la Cultura, pues nos va a arrojar una información posterior. Héctor y Rafael me han mostrado, por ejemplo, que en 1800 tantos era villa de una región más grande que la capital era Barbosa. Apenas a mediados del siglo XIX, Copacabana era una villa. Otra pista puede ser la concepción eclesiástica o religiosa. Cuando fue erigido el sitio, así conocido, el sitio de la Tasajera o el sitio de Copacabana como viceparroquia. Cuando arranca a parroquia, cuando arranca a distrito, cuando llega a ser municipio. Y ahí empezamos a dividir por etapas y por procesos urbanísticos, arquitectónicos, con la ayuda de la arqueología, a datar y a mirar vestigios fósiles que nos van aproximando cuánto llevamos de habitar, digamos, después de los indígenas, estos territorios. La historia que se describe sin crítica de fuentes y sin rigor académico suele caer a veces en un uso político del pasado. Lo que nosotros proponemos es que Copacabana reinterprete su historia a la luz de nuevas evidencias y nuevas posturas que están surgiendo. Es necesario un revisionismo histórico para la historia de nuestro municipio. El proceso de revisar y repensar la historia es conocido en la academia como revisionismo histórico, es decir, una crítica seria a los hechos y los relatos que han sido aceptados por una comunidad como su historia oficial. Esto se hace con dos motivos. El primero, reinterpretar esa historia que ya fue contada o en su defecto reafirmarla, ¿cierto? Nuestro municipio requiere que se lleve a cabo un trabajo de revisionismo histórico, esto con el fin de reinterpretar los hechos que conocemos como historia oficial, ya que existen ciertas razones para dudar de la historia oficial de nuestro municipio. Estas razones pueden ser de distinto tipo: la puesta en valor de nuevos documentos que no habían sido tomados en cuenta o la reinterpretación con otras posturas de la lectura de esos mismos documentos que ya fueron trabajados. Cuando uno conversa con los historiadores de otros municipios como Barbosa, Belmira, Girardota, entre otros, dentro de sus procesos históricos, ellos no se reconocen a sí mismos como si fueran fundados por Copacabana. Es decir, Copacabana no puede estar aislada, no puede estar sola con un discurso en un entorno donde hay otros discursos diferentes al que se está planteando a nivel local. Así que este debate también busca integrar la dinámica de la historia local de Copacabana con la dinámica de los otros municipios. Insisto, Copacabana no está aislada en una pequeña burbuja, está en contacto y en relación con los municipios vecinos y con otros municipios con los que mantiene relaciones políticas, económicas o comerciales.
Entonces debemos enmarcarnos es en ese conjunto, en ese contexto, y entender nuestra historia no como un caso aislado, sino como parte de un proceso sistemático más grande, más rico, más complejo, más hermoso, que es digno de crítica, digno de investigación y de un disfrute exquisito hacia nuestra propia identidad. En Copacabana debemos revisar y repensar la historia que le dejamos de legado a las futuras generaciones. Que la comunidad empiece a preguntarse, eso es importantísimo. Que los historiadores con formación académica empecemos a cuestionar y a criticar y argumentar otras fechas. Eso es bienvenido, porque nadie tiene la última palabra ni en la historia, ni en la historiografía, ni en las ciencias sociales. Es un constructo social, una aprehensión, y uno se apropia del saber, del conocimiento y de la historia y la historiografía y de los modelos historiográficos. Yo creo que es sano el debate. Una producción de Vigías